Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Sagradas Escrituras con una aplicación práctica para su vida. Mi nombre es Rafael Cañizales, soy profesor en la Universidad de Loma Linda y tengo el gusto de acompañarlos en el estudio de hoy. Vamos a hacer la oración. Santo Padre, te agradecemos por la oportunidad de apartarnos unos minutos para estudiar las Escrituras, para acercarnos a ti. Te rogamos, Señor, que nos des el don del Espíritu Santo, que influya sobre nuestro corazón, que abra nuestras mentes para comprender las Escrituras y que grabe tu ley en nuestros corazones para servirte, para vivir nuestra vida por ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En el estudio de hoy, que se llama La Ley y la Fe, vamos a hablar acerca del rol que la ley tiene en la vida del cristiano. La ley es algo fundamental de la creación de Dios, de todo el universo, porque todo el universo se basa en la obediencia al Señor, en seguir las leyes del carácter de Dios. Pero en el plan de la salvación, la ley no es para obedecer para ser salvos, sino que tiene otra función. Y vamos a ver cómo lo pone Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 21. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Decía un minuto atrás que el universo de Dios, todo está basado en la obediencia a Dios. La vida de Adán y Eva dependía de que ellos obedecieran el mandato de Dios, pero al romper la voluntad de Dios, perdieron la vida. La ley continúa para el ser humano, pero dice Pablo que la ley no es para vivificar el ser humano, tiene otro propósito. Ahora que nosotros estamos en el plan de la salvación, la ley cumple otro propósito. Vamos a ver en el versículo 19 cómo dice Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí hay una declaración interesante, que fue dada a causa de las transgresiones. Una interpretación humana de esa declaración sería pensar que como el hombre es pecador, entonces Dios va a poner leyes para prohibir que el hombre peque, para corregir al hombre, para detener al hombre y que no haga más pecado. Pero esa interpretación estaría incorrecta porque ya siendo pecadores, nosotros estamos inhabilitados de guardar la ley. No podemos guardar la ley. O sea que cuando Pablo dice que fue dada a causa de las transgresiones, la interpretación de esa frase no es para que dejemos de pecar, sino que tiene otro significado. Leamos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Eso parece una declaración irresponsable. O sea que Dios dio la ley para que hubiera más pecado. Pero en un sentido, esa es la realidad. No es que Dios dio la ley para causar al hombre que haga más pecado, sino para que se conociera más el pecado. O sea, para que el ser humano se diera cuenta mejor acerca del pecado. Porque cuando la ley nos habla a nosotros y nos dice lo que está prohibido, nos dice cuál es el estándar de vida, entonces nosotros empezamos a comparar con lo que tenemos en el corazón y empezamos a darnos cuenta si estamos en pecado o no estamos en pecado. Por ejemplo, la ley dice, no codiciarás. La ley dice, no cometerás adulterio. Si no existieran esas leyes, entonces no habría problema. Todavía habría codicia en el corazón del ser humano,
todavía puede haber adulterio en el corazón del ser humano, pero como no hay ley, entonces eso no sería pecado. Dios dio la ley precisamente para que el ser humano se dé cuenta de lo horrible del pecado, lo difícil que es, una vez entrado el pecado en la naturaleza del ser humano, lo difícil que es quitarlo del ser humano, quitarlo de la vida y el mal que nos hace a nosotros. De hecho, que Jesús hizo lo mismo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él dio explicaciones de la ley que hizo abundar el pecado. Leamos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora, por lo que dijo Jesús, estamos sin excusa. Si nosotros guardamos en nuestro corazón rencores en contra de la gente, odio en contra de la gente, somos culpables ante Dios. Si nosotros hablamos palabras de odio contra las personas, somos culpables ante Dios. O sea, Cristo dijo, el pecado no está solamente en hacer las cosas malas, el pecado está en guardarlas en el corazón y en hablar las cosas malas. O sea que cuando Cristo dijo estas cosas, Él aumentó el alcance de la ley. Él aumentó la esfera que la ley quiere influir sobre nosotros. O sea, de decirnos a nosotros que no solamente las acciones, sino los pensamientos, los sentimientos, las palabras, eso también puede ser pecado. Entonces nosotros estamos en un grave aprieto, porque la ley continuamente nos está diciendo a nosotros que somos pecadores. Eso es lo que se llama el efecto revelador de la ley. Que aunque la ley no nos puede vivificar, no nos puede ayudar a salvar nuestras vidas, a ganar el favor de Dios, lo que hace la ley es revelarnos a nosotros cuán mal estamos espiritualmente hablando. Mientras más conocemos la ley y las exigencias de la ley, o lo pongo en otras palabras, mientras más conocemos el carácter de amor de Dios, la pureza de Cristo, más nos damos cuenta del pecado que hay en nosotros. Cuando vemos sus respuestas de amor, cuando vemos su actitud de servicio y nos damos cuenta que ese es el estándar para nuestras vidas, entonces nos damos cuenta de cuán lejos estamos nosotros y cuán pecadores somos. Así lo puso Pablo en el libro de Romanos. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, Pablo se dio cuenta que la ley hacía que el pecado surgiera, ese pecado que estaba escondido, que nosotros no queremos reconocer, que surgiera y fuera visible y nos diéramos cuenta de cuán mal estamos. Y quiero concluir con el siguiente pasaje de Gálatas. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ese es el propósito de Dios, que al ver el pecado que hay en nuestra vida, sintamos la necesidad de un doctor, la necesidad de solución. Y esa solución es Cristo. Toda la vida de Cristo fue para decirnos a nosotros que a Él no le importa cuánto pecado hay en nuestra vida, que Él nos recibe. Si nosotros sentimos necesidad de salvación y de perdón, podemos venir libremente a Dios con toda confianza, acercarnos al trono de la misericordia y hallaremos la gracia de Dios, hallaremos el perdón de Dios, su amor y su aceptación.